30º domingo del tiempo ordinario, Domingo Mundial de las Misiones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse en el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy que es domingo, que debemos ir con toda la actitud de querer escuchar a Dios, de querer que sea Dios el que hable a nuestro corazón, porque Dios siempre nos habla directamente y sus palabras, como dice la Sagrada Escritura, su palabra es viva y eficaz, que penetra lo más profundo de nuestro corazón y descubre las intenciones del alma. El día de hoy el Evangelio es para cada uno de nosotros, y así, en la actitud de alguien que quiere escuchar, tenemos que ir y prestar atención para saber qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Como dirá San Ignacio de Loyola, ¿qué me dice a mí el Evangelio? Es un Evangelio muy sencillo, un Evangelio que en realidad no hay mucho que explicar, sino más bien escucharlo y verdaderamente escucharlo. Jesús da una parábola para aquellos que se creen muy buenos, para aquellos que se creen muy justos. Pudiéramos decir, para aquellos que desprecian a los demás. Resulta que en esta parábola Jesús dice que 2 hombres subieron al templo. Uno que era fariseo y otro que era publicano. El fariseo va y se pone a mero adelante del templo y empieza a hacer una oración así: Te doy gracias, Padre, porque yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo pago las taxas, los impuestos y no soy como aquel publicano. En cambio, el publicano, que estaba sentado a mero atrás, que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, decía: Perdóname, Señor, que soy un pecador. Dice Jesús al final que fue el que bajó del templo justificado y no aquel, porque todo aquel que quiera ser ensalzado será humillado. Este Evangelio es muy sencillo. Es tal como lo acabas de escuchar. El problema es de que nosotros, los seres humanos, somos tan complicados que cuando lo escuchamos no faltará aquel que diga: Te doy gracias porque yo no soy como fariseo, yo sí me confieso todos los días. Y cae en el mismo error que el fariseo. Este Evangelio es para que nosotros lo miremos como si fuera un espejo y que tratemos de reflejarnos y tratar de corregir en nosotros lo que este Evangelio nos está diciendo. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado a ti? A mí me ha pasado que escucho un tema y digo: ay, esto lo debió de haber escuchado mi amigo fulano de tal. O a veces después de misa dicen: ay, padre, cómo me hubiera gustado que estuviera aquí mi nuera o mi suegra, porque ella sí que necesita escuchar eso que usted dijo. Y si ella no está aquí, y si Dios fue a ti a quien te trajo, es porque definitivamente es a ti a quien te tenía que decir esto. A veces el Evangelio, este particular Evangelio, es tan sencillo que nosotros lo complicamos, tratando de desviarlo hacia la otra persona y no de mirar en nosotros lo que tenemos que cambiar.
Este evangelio está muy en sintonía con aquel evangelio que dice, ¿cómo es posible que tú le dices a tu hermano, ay, tienes una espiga en tu ojo, déjame te la quito, cuando en el tuyo tienes una viga? A veces nosotros somos muy buenos para limpiar el vaso por fuera y se nos olvida cuál es el interior. Este evangelio está tratando de poner el énfasis en el interior. Te voy a contar algo que oí de un padre, no digo su nombre porque es un padre muy famoso, seguramente tú también lo has escuchado. Este padre que habla con un carisma, que también predica muy bien y que lo escucho. Él una vez compartió una experiencia que él fue de misiones a un pueblo y que en este pueblo, cuando le dieron la bienvenida, él no conocía a nadie y nadie lo conocía a él. Cuenta él que fue al inicio de su ministerio y que la señora que le estaba enseñando la iglesia le dice, ay padre, pues déjeme le digo que en este pueblo todos son muy chismosos, porque fíjese que la persona que viene y abre las puertas tiene esto, y la persona que ayuda en la sacristía tiene esto, y la catequista esto y aquello, y el sacristán esto y aquello. Y el padre nada más se quedó así pensando, y no se dará cuenta que ella padece del mismo mal que señala en el otro. A veces nosotros, cuando leemos, por ejemplo, este evangelio, que es tan claro y que trata de querer señalarnos a nosotros lo que tenemos que mejorar, nosotros a veces somos capaces de decir, yo no soy como el fariseo, porque yo sí reconozco mi pecado. ¿Y no será que estás cayendo en la misma actitud del fariseo? Una vez escuché este no es predicador, escuché a una persona que dando pláticas así como de animarte, de superarte, él decía, ya deja a un lado eso de estar pidiendo perdón, porque a veces tenemos esa actitud de culpabilidad, decía esa persona, que con esa actitud de culpabilidad tú no disfrutas tu vida y no mejoras. E incluso esa persona se atrevió a decir, hay personas que cuando van a la iglesia dicen por mi culpa y por mi gran culpa, y siempre están arrastrando ese sentido de culpabilidad. Yo digo, no es así el caso de los cristianos, no es así el caso de los católicos, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, la primera oración que hacemos es un acto penitencial, porque es precisamente en el acto penitencial, es precisamente en la capacidad de poder reconocer nuestra culpa, que asumimos nuestra responsabilidad y podemos mejorar. Porque aquel que no se da cuenta de su culpabilidad, aquel que no se da cuenta de sus errores, no cambia, no mejora, no se supera. Es como si yo le dijera a un borrachín, no, deja de culparte, tú no eres borracho, deja a un lado eso y disfruta la vida. No, el que es borracho tiene que reconocer como primer paso que tiene un problema, el alcoholismo. Porque aquel alcohólico que dice, no, yo no tengo problemas, yo dejo el alcohol cuando yo quiera, nunca lo va a dejar. El primer paso es reconocer que tenemos un problema. Por eso yo no me canso de decir a las personas que se acercan al sacramento de la confesión, qué bueno que confiesas, que eres humano, que tienes limitaciones y que fallas. El segundo paso es reconociendo y asumiendo tu responsabilidad. Es confesar que puedes ser mejor persona. Es confesar que si eres muy humano, también eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios puedes mejorar y estás llamado a crecer. Pero en cambio, si tú ignoras tus problemas, si tú ignoras tu pecado, si tú ignoras tus fallas, estás condenado a volver a repetirlas una y otra vez. Porque primero las tienes que reconocer, las tienes que confesar, tienes que asumir tu culpabilidad. Como aquel publicano en el templo que le pedía misericordia a Dios, él bajó justificado, porque asume su responsabilidad. No se trata de ser unos cínicos y decir, ay, soy pecador y qué. No se trata de eso.
Si yo voy a reconocer mi culpa es para cambiarla, para dejarla. El cínico reconoce su culpa y no cambia, ni se esfuerza en cambiar. Ese no es el caso. El caso es estar arrepentidos y querer cambiar. Ahora, algo que hay que decir en este evangelio y que hay que mirar y poner el énfasis es en el pecado del fariseo. ¿Cuál fue el pecado del fariseo? El pecado del fariseo es que no tenía pecado, no tenía nada, pero tampoco tenía amor. Y la perfección no está en la ausencia de pecado, sino en la presencia del amor. Escúchalo bien. La perfección de la vida cristiana no está en la ausencia del pecado, sino en la presencia del amor. Porque el amor echa fuera toda tiniebla. San Pedro nos lo va a decir. El amor cubre la multitud de pecados. Esto es lo más importante, el amor. Te lo vuelvo a decir. Habrá alguien que no cometa ningún pecado. Habrá alguien que no robe, que no mate, que no viole, que no diga mentiras, que incluso pague el diezmo. Pero si no ama, de nada le sirve, está vacío, está hueco. San Pablo lo dirá, aunque yo repartiera todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque yo entregara mi cuerpo en sacrificio a la hoguera, si no tengo amor, de nada me sirve. Lo vuelvo a decir, la perfección cristiana no radica en la ausencia de pecado, sino en la presencia del amor. Porque la presencia del amor implica dejar el pecado y amar al prójimo. Pero si nos enfocamos solamente en dejar el pecado, no necesariamente implica el amar. Muchas veces nos acercamos a confesar pecados tan personales, pecados de la carne, y nos escandalizamos por estos pecados, cuando ante los ojos del Evangelio de San Lucas, el pecado más grave es la ausencia de amor. El pecado más grave es no amar al prójimo. El pecado más grave es distanciarnos del hermano, discriminar, juzgar, señalar. Y a veces nosotros caemos en la falsa ilusión de al mirar el hermano pecador, nosotros nos sentimos muy buenos. Cuando eso es terrible, porque a quien debemos de mirar es a Dios. Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nunca dice, sean mejores que aquel hermano pecador. Sean mejores que los fariseos, sean mejores que los publicanos, sean mejores. No, Él dice, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. En el Evangelio de San Lucas, especialmente en el Evangelio de San Lucas y en todas las parábolas de la misericordia, está presente precisamente esto, el amor al prójimo. Se acercó a aquel magistrado de la ley, diciéndole, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Jesús le dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel que se sintió como descubierto le dice, ¿y quién es mi prójimo? Óyeme, si no sabes quién es tu prójimo, tampoco sabes quién es Dios. San Juan en una de sus cartas nos lo va a decir. Es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios a quien no ve, y no es capaz de amar a su hermano, a quien sí ve. Es que parece que a veces nosotros nos engañamos, porque es precisamente en el amor donde está el fruto de la vida cristiana. Es precisamente en amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Con amor, con misericordia. Alguien pudiera decir, Padre, pero es que hay que corregir al pecador. Sí,
Pero si no lo corriges con amor, si no lo corriges con misericordia, lo que vas a hacer es pisotearlo, humillarlo y herirlo. Que pareciese que en el día de hoy está muy de moda el señalar los aparentes errores de los demás, cuando lo único que hacemos es mostrar nuestra miseria. Y lo peor es de que hay quienes, por querer hacerse sentir también muy teólogos o muy inteligentes, apoyan a los que señalan el error de los demás, en lugar de mirar nuestro corazón. Porque la mejor forma de señalar el camino es caminando en él. La mejor forma de corregir al hermano es nosotros mismos viviendo en el amor. Tuviera mucho que decir de este evangelio, porque cuando se trata del amor, se trata de mirarnos a nosotros mismos. Cuando leamos y cuando escuchemos este evangelio, no cometamos el error como aquella persona que decía: Padre, pero si yo soy humilde, yo soy el más humilde, a mí nadie me gana en humildad. Y todos nos reímos y dijimos: ¿en serio eres humilde? Y él empieza a reírse, lo decía como en juego. Pero hay personas que, como este fariseo, dan gracias a Dios porque incluso tienen una teología tan buena y tan perfecta que no son como aquellos que viven en el error. No, si el problema no está en el conocimiento, sino en la falta de amor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la verdad, el Dios que no se cansa de tenernos paciencia y tenernos misericordia, el Dios que quiere que seamos felices y que disfrutemos la vida, el Dios que quiere saciar nuestro corazón de amor, este Dios que nos muestra incluso el camino y que nos ha dado el ejemplo de la felicidad y del amor, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí, en la vida de San John Vianney, que había un hombre que tenía muchas preguntas teológicas y que él hasta creía que podía corregir al santo, al cura María Vianney. Y él se acerca y le dice: Padre, tengo muchas preguntas que hacerle en orden teológico y creo que podemos dialogar muy bien en este orden, y me gustaría incluso hacerle ver algunas de las imprecisiones teológicas que usted ha tenido. Y el cura Vianney le dice: sí, con mucho gusto te escucho, pero antes confiésate. Y él dice: no, padre, no he venido para confesarme, he venido para hablarle de algo que he oído. Y el cura le dice: primero confiésate. Y aquel hombre insistía en querer corregir, y el cura le decía: primero confiésate, primero confiésate, primero confiésate. Hasta que aquel hombre, ya cansado, le dice: está bien, padre, me voy a confesar con usted y luego hablamos. Y el cura, San John Vianney, le dice: sí. Aquel hombre hace un examen de conciencia, se acerca, se confiesa. El padre escucha su confesión, lo absuelve y al final le dice: ahora sí, dime, ¿cuáles son tus dudas? Y aquel hombre le contesta: ya todas han sido disipadas. Es que tenemos que mirar primero nuestra vida. Y este evangelio es como un espejo. Y a veces hasta yo, como sacerdote, cuando se trata de predicar el evangelio, puedo caer en el error de pensar en qué decirle a los demás y no primero detenerme y preguntarme qué es lo que a mí me dice el evangelio. Creo que Dios me habló. Ahora me toca vivirlo. Espero que Dios también haya hablado a tu vida. Ahora vivámoslo, porque viviendo en el amor es como no solamente cubriremos nuestros muchos pecados, dirá San Pedro, sino también podremos mostrar el camino a nuestros hermanos. Que tengas un excelente día.